Mientras estaba sentado, el Padre me trajo a memoria la historia de una mujer. La Biblia dice que Jesús fue a la casa de un hombre que estaba a punto de morir, su amigo, su íntimo amigo. Y cuando la Biblia habla de este hombre, la Biblia no dice, cuando Jesús va de camino, no dice Lázaro, dice el que Jesús amaba. O sea, el milagro en la vida de Lázaro no fue por el nombre, fue por la relación. Hay milagros que como único usted va a recibir en su vida es por su relación. Pero algo que me llama la atención de esta mujer es que ellos eran amigos de Jesús, o sea, Jesús los había visitado varias veces. Pero en ninguna de las veces anteriores aquella mujer había ofrecido un perfume. O sea, quiere decir que algo ocurrió en esta ocasión que provocó que la adoración de esta mujer fuera distinta. Y yo me puse a investigar y me di cuenta de algo. Me di cuenta que no es lo mismo usted ver a Jesús haciendo milagros en la aldea que ver a Jesús haciendo milagros en casa. Y yo creo que cuando Jesús hace milagros en la aldea, tú puedes decir, wow, qué buenas cosas hizo Jesús. Pero cuando Jesús hace un milagro en casa, yo tengo que dar la mejor adoración, porque el milagro no fue en otro, el milagro fue en mí. La liberación no fue en otro, la liberación fue con... Y yo vengo a predicarle, a profetizarle a gente en este lugar. Son la evidencia de un Dios soberano, son la evidencia de un Dios todopoderoso. ¿De qué yo estoy hablando? Sencillo, profeta. Estoy hablando de que ahora la gente, cuando fueron a celebrar la cena, no fueron a ver a Jesús, aunque Jesús estaba allí, fueron a ver a Lázaro. Porque hay milagros que Dios provoca en tu vida, que la aldea va a tener que venir a ver las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El milagro que Dios está a punto de hacer es un milagro que va a llamar la atención de la aldea, va a llamar la atención de la ciudad, va a llamar la atención de la familia. La gente que no creía va a tener que ver, Vamos, dile al que está a tu lado, tú eres la evidencia. Tú eres la evidencia. Y si tú eres la evidencia, tu adoración debe ser a la magnitud de una evidencia. Si yo sé que yo soy evidencia, yo no puedo dar una adoración cualquiera. Yo tengo que adorar desde lo que yo fui, pero ya no soy, porque Dios cambió mi lamento en baile, cambió mi tristeza en alegría, cambió mi enfermedad en sanidad. Antes yo estaba esclavo, pero ahora soy libre. Habrá alguien que pueda decir, mi adoración es desde mi milagro. Mi adoración nace desde mi milagro. Ahora quisiera que volvieras a recapacitar y analizaras qué Dios ha hecho contigo y por qué tú le adoras. La atmósfera está extraordinaria hoy. ¿Alguien dice amén? Amén. La atmósfera está extraordinaria. Está extraordinaria y yo creo que, como dijimos ayer, hoy es un día donde Dios va a desatar lo sobrenatural. Gracias por tu entusiasmo. Lo sobrenatural, amado, lo sobrenatural debería ser lo natural para nosotros. Nosotros no deberíamos estar sorprendidos porque Dios haga milagros, porque Dios hable, porque Dios profetice, porque Dios haga lo que Él haga. No deberíamos estar sorprendidos, deberíamos estar sorprendidos de que no ocurra. Deberíamos estar sorprendidos si no ocurre.
Si el atado se va atado, ahí es que deberíamos estar sorprendidos. Si el enfermo se ve enfermo, ahí deberíamos estar sorprendidos. Pero que en la casa de Jehová alguien reciba liberación, restauración, sanidad y una palabra, eso debe ser algo que ocurra cada día. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que significa el número 10. Estuvimos hablando a través de una palabra que se encuentra en Isaías. ¿Recuerda? Hablamos algo interesante porque la Biblia está llena de ejemplos acerca de la mano de Dios. Y cuando vamos al número 10, me llama la atención porque el número 10 es un número extraordinario, es un número que representa los mandamientos, representa las dos manos de Dios. Tiene muchos significados, pero me llamó la atención cuando analizaba el aniversario, cuando analizaba este versículo en Isaías capítulo 14, versículo 27, que lo leímos ayer. Y lo vamos a utilizar como base de los 3 días, aunque cada día vamos a utilizar una historia distinta para basarnos acerca de la mano de Dios. Ayer hablamos de la mano de Dios, como la mano de Dios se extendió en medio de cuando Pedro se hundía. Y la mano de Dios lo salvó aún en medio de su fracaso. Porque la mano de Dios no solamente se estira cuando tú tienes victoria, sino también se estira cuando tú tienes fracasos. ¿Podré decir algo acerca de esto? Seguro que si la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios no es el Dios de fracasos, ¿por qué no dice Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? Todavía sigue llamándolo el usurpador. Porque Dios es el Dios de la promesa, Dios es el Dios del cumplimiento, pero también es el Dios de tus fracasos. Isaías capítulo 14, lo leí ayer y lo quiero leer hoy de nuevo, versículo 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo determinó? Quiere decir que no fue tu papá ni tu mamá, fue Jehová de los ejércitos que lo determinó. ¿Y quién lo impedirá? Hay gente que se pudieran impedir tu bendición, lo hacían. Pero tienen problemas porque como ellos no me bendijeron, tampoco pueden aguantar la bendición. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, cuando las manos de Dios se extienden, ¿quién la puede hacer? Retroceder. Y yo vine a profetizar sobre esta ciudad, sobre esta iglesia, que las manos de Dios se ha extendido, que la mano de Dios se ha extendido. Y hoy quisiera basar mi mensaje no tan solo en el significado del número 10, puede sentarse, no tan solo en el significado cuando vamos al alefato hebreo, en la palabra yod. Y la palabra yod, cuando lo hace una transferencia acerca del diseño, el dibujo, lo expliqué ayer, es la mano, una mano. Entonces cuando lo llevamos a lo espiritual, es la mano de Dios. Dios es un Dios que trabaja, le dije ayer, a través de números. Si habláramos acerca del año pasado, tendríamos que hablar del número 4 y tendríamos que hablar de la letra Dalet, que es la cuarta letra del alefato hebreo. Cuando lo llevas al significado de dibujo, el año pasado era una puerta, diga conmigo puerta. ¿Se acuerda el año pasado todo el mundo predicando acerca de puertas abiertas? La puerta se va a abrir, la puerta de Dios va a ser algo poderoso, algo magistral, porque la puerta está abierta a favor tuyo. El problema es que siempre nos predicaron de puertas que se abren y nunca nos predicaron de puertas que se cierran. Amado, pero me di cuenta que el mismo Dios que abre puertas es el mismo Dios que también las cierra. Y Dios es el Dios que bendice con puertas abiertas, pero Dios es el Dios que también bendice con puertas cerradas. La Biblia dice, por decir solamente una historia de Dalet, la Biblia dice que Jesús iba de camino a la casa de Jairo, y cuando iba de camino a la casa de Jairo, todo el mundo estaba llorando la muerte
de la hija de Jairo. Todo el mundo lloraba, había un alboroto, la muerte de aquella niña. El problema es que Dios no trabaja con el alboroto. La gente confunde alboroto con sonido. Y Dios no es el Dios del alboroto, Dios es el Dios del sonido. By the way, el sonido no te deja concentrarte. El alboroto no te deja concentrarte para escuchar el sonido. Y el problema que tenemos dentro de la iglesia es que hay mucha gente enfocados en el alboroto y pocos enfocados en el sonido. Dios no habla por un alboroto, Dios habla por un sonido. El sonido de su voz. Pero es interesante porque ahora Jesús llega a la casa de esta niña. La niña estaba durmiendo, diga conmigo, durmiendo. Jesús nunca dijo que estaba muerta. Jesús decía que estaba durmiendo, porque Jesús nunca se va a poner de acuerdo en las cosas que otros pueden ver. Y es interesante porque todo el mundo veía a la niña muerta, pero Jesús la veía durmiendo. Cuando tú tienes la visión de Dios, tú puedes ver las cosas diferentes a lo como el mundo la ve. Escuche bien, la gente le sirve a Dios por vista y no por visión, no es lo mismo. By the way, la Biblia dice que Pablo perdió la vista, pero sin vista tuvo visión. Porque la Biblia dice que cuando lo llevaron a la casa donde él se hospedaba, la Biblia dice que él estaba ciego, pero en visión vio a Ananías que venía, ponía la mano sobre de él y él era sano. O sea, quiere decir que yo no puedo mezclar lo que es ver con visionar. Visión es diferente, visión no tiene nada que ver con vista. Y yo creo que es el momento, es el tiempo donde la gente tiene que comenzar a cerrar su vista y abrir su visión. Porque cuando comiences a ver lo que Dios ve, verás cosas diferentes a las que he estado viendo hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice, paréntesis, que la tribu de Isaacar dirigía a todas las demás tribus. Porque la tribu de Isaacar veía algo que los demás no veían, y era que tenían un entendimiento que los demás no tenían. La gente predica que la tribu de Isaacar, escúcheme bien, conocían los tiempos. Escúcheme bien, no, ellos no conocían los tiempos. La Biblia, lea bien, dice, entendían los tiempos. Porque hay mucha gente, escúcheme bien, que ahora mismo no le está sirviendo a Dios, que conoce la Biblia, y no le sirven a Dios porque no le entienden. No es lo mismo usted conocer algo que entender algo. Cuando usted lo entiende, usted entiende el concepto de por qué se escribió. Y cuando usted tiene visión, usted puede entender las cosas, no solo conocerlas, puede entenderlas. Y la Biblia dice que ahora Jesús llega a aquella casa, y cuando llega a aquella casa todo el mundo tenía un alboroto, todo el mundo estaba hablando de que la niña había muerto. Y algo interesante ocurre. Jesús dice que toma a su padre y a su madre, toma a 3 de los discípulos y se encierra. O sea, Jesús cerró la puerta. Algo poderoso ocurre cuando las puertas se cierran, y es que los que te vieron entrar muerto, lo voy a decir mejor, los que te vieron entrar muertos, cuando la puerta se vuelva a abrir, te van a ver caminando con vida de la mano de Jesús. Yo vine a profetizarle a alguien. Hay puertas que se te cerraron, pero en realidad esas puertas que se te cerraron fue para Jesús quedarse a solas contigo. Porque cuando vuelvan a verte, te van a ver de pie, te van a ver caminando, te van a ver profetizando, te van a ver haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Porque de la muerte Dios cobra vida. De lo que no es, Dios hace. De lo que antes no estaba, Dios crea algo nuevo. Y Dios, creo que viene a decirle a alguien, viene en tiempos de puertas abiertas. Pero ese tiempo de puertas abiertas es porque Jesús hizo algo a solas contigo. Vamos, dile al que está a tu lado, la gente va a ver. Vamos, díselo, pero creyendo, la gente va a ver. Cuando la puerta se abra, la gente va a tener que ver. Y los que van a ver son los primeros que lloraron tu muerte. Porque los primeros que tuvieron que ver a la niña caminando fue los que lloraban su muerte. Hello, pensaste que me había muerto, aquí estoy. Hello, pensaste que me había vuelto loco, aquí estoy. Hello, pensabas que me había destruido, pero aquí estoy. Pero Dios es el Dios de los números, porque no tan solo el año pasado el Dalet, el número 4, sino que este año es el número 5.
Para los hebreos 5785. Desde el mes de octubre se celebra esta celebración de año para ellos. Y este año celebramos el 5785, y cuando buscamos el número 5 significa el Rey de Dios. Para nosotros sería la letra H. Pero esto es interesante, amada, porque cuando tú ves a los hebreos pronunciar esta letra, no la pronuncian, la suspiran. ¿Y dónde yo puedo encontrar esta letra? Sencillo, yo puedo encontrar esta letra cuando Dios se encuentra con Abraham y le dice a Abraham: ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. O sea, el que mentía ya no miente. El que seguía falsos dioses ya no sigue falsos dioses. Porque hubo algo que ocurrió en este hombre, y es que Dios sopló. Es que Dios... Pero no tan solo sopló en Abraham, sino que ahora le dice: y no tan solo lo voy a hacer contigo, sino que le voy a cambiar el nombre a tu esposa. Ya no se llamará Sarai, sino se llamará... Y cuando vas al antiguo o vas al original hebreo, el nombre de Sara se escribe S-A-R-A-H. O sea, Dios sopló su hey sobre aquella mujer, y aquella mujer era estéril, pero cuando Dios sopló hálito de vida en ella, dejó de ser estéril. Yo vengo a profetizarle a alguien en este año que es el año donde dejas de ser estéril. Y la gente dice: no, yo no quiero tener hijos. Yo no estoy hablando de hijos, estoy hablando del destino de Dios, estoy hablando del propósito de Dios, estoy hablando de lo que Dios quiere hacer contigo. El Padre te dice en este año: yo voy a soplar sobre ti, yo voy a soplar el Rey de Dios sobre ti. Y cuando el soplo de Dios viene es extraordinario. La Biblia dice que Ezequiel, Dios le habló a Ezequiel, Ezequiel dijo que soplara de qué, de los 4, y los huesos que estaban muertos comenzaron a cobrar vida. Pero cuando hablamos del Rey de Dios, tenemos que hablar del significado pictográfico del diseño del dibujo. Y cuando hablamos del dibujo, el dibujo es una ventana. Y hasta donde yo tengo entendido, en mi barrio, en mi pueblo y en mi Puerto Rico, cuando se pone una ventana en una casa es para 2 cosas: para que la luz que está afuera, y para que el viento que está afuera 1, 2, 3, probando. O sea, quiere decir que este año es el año del soplo de Dios. Pero para que el soplo de Dios vuelva a llegar a casa, yo tengo que abrirle la... Yo creo que este es el año donde hay gente en este lugar que le van a decir al Padre: yo te voy a volver a abrir la ventana de mi vida. Yo quiero que tú vuelvas a soplar en casa. Yo quiero que la luz de Cristo, lámpara es a mi pie, tu palabra y lumbrera a mi camino, vuelva a mi casa. Porque si en mi casa está la palabra y el soplo, todo estará bien. Si en mi casa habita la palabra y el soplo, todo estará bien. ¿Por qué? Porque todo fue creado por la palabra. Todo se mueve por el soplo. Porque Dios terminó su obra cuando hizo la creación. Jesús terminó su obra cuando se crucificó en la cruz y subió al cielo. Pero nos dejó el soplo, nos dejó el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando el soplo está en casa, el Padre está en casa. Cuando el soplo está en casa, el Hijo está en casa. Y si ellos están en casa, todo estará bien. Entonces, cuando hablamos acerca del 10º aniversario, hablamos de la mano de Dios. Y en esta historia que estamos hablando, lo que queremos hablar de un personaje que me llama mucho la atención. Y esta historia es la historia de un hombre llamado Jacob. Jacob tiene una historia extraordinaria, porque la Biblia dice que Dios escogió a Jacob. Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23 dice que su madre tenía una lucha dentro de su vientre. Y la Biblia dice que Dios dio una promesa sobre su madre y le dijo: el mayor servirá al menor. Quiere decir que Jacob nació con una bendición desde el cielo. Jacob nació con las manos de Dios extendidas sobre de él, una mano de reinado, una mano de gobierno.
una mano de establecer, porque él iba a ser el mayor. El Hijo de Dios, que es el primogénito, está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que para Jacob ser, aunque era el menor, ser el mayor, tenía que estar a la diestra de su padre. Es interesante, Jacob nace con una bendición. Jacob nace con una cobertura de parte de Dios. Pero es interesante que luego que leemos que él nace con esta cobertura, en el versículo 27, Dios le dice a este hombre: Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en los pueblos. Se inclinen a ti, Señor, tu Señor y tus hermanos, y se incline a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijesen. Pero entienda bien, Jacob carga una bendición desde el capítulo 25 que viene de Dios. Ahora en el capítulo 27 esta bendición no es de parte de Dios. Esta bendición es la que le da Jacob, su padre, que pone las manos sobre de él. O sea, quiere decir que a Jacob no le fue, a este hombre, a Jacob no le fue suficiente recibir la bendición de Dios, sino que ahora quería también la bendición de su padre. Hay gente que son bendecidos por Dios desde antes de nacer y no se conforman con la bendición que cargan de Dios y buscan cosas externas tratando de suplantar las cosas espirituales que ya nacieron con ella. Y me llama la atención porque cuando vamos a la historia de este hombre, a la historia de este hombre llamado Jacob, me llama la atención que la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 1 y 2, hablando de Jacob, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. O sea, quiere decir que Dios le está diciendo a Jacob: yo te hice en el vientre de tu madre y te di vida, pero te formé con el proceso después que naciste. Naciste siendo Jacob, pero yo te formé y llegaste a ser Israel. Estamos hablando de la misma persona. Pero cuando hablamos acerca de este hombre llamado Jacob, hay algo interesante que me llama la atención. Y es que Jacob, desde que viene del vientre, viene luchando para ser alguien, viene luchando para tener algo, pero en realidad él siempre lo tuvo. ¿No te has dado con esa gente? ¿Te has dado con esa gente que quiere lo que tú tienes sin entender que ellos también tienen lo de ellos? Que luchan por querer tener lo tuyo cuando en realidad ellos siempre han tenido algo de parte de Dios. Lo único que no han descubierto el propósito de Dios para su vida. Y Miles Monroe lo decía de esta forma: no hay nada peor para un ser humano que vivir sin encontrar su propósito, porque vivirá muerto en la vida. O sea, quiere decir que lo que a mí me va a dar vida es tener un propósito. Lo que hace que yo me levante en la mañana es tener propósito. Lo que hace que yo me acueste en la noche es tener propósito. Lo que hace que yo quiera todos los días levantarme para lograr algo es que tengo un propósito. Si no hay propósito, ¿para qué yo existo? ¿Para qué yo vivo? Y hay gente que viven de esa forma. Viven sin propósito. Viven sin saber por qué viven. Por eso se frustran en el trabajo. Por eso se frustran en el diario. Porque no tienen propósito. Pero cuando tú tienes propósito, a ti no te interesa lo que ocurra. ¿Sabes por qué? Porque tú te levantaste con un propósito, y hasta que ese propósito no se cumpla, tú vas a seguir luchando, tú vas a seguir levantándote, tú vas a seguir batallando, porque tú sabes que hay algo que alcanzar. Pero Miles Monroe decía esto: si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Y hay gente que como no saben a dónde van, ya llegaron. Pero cuando tú sabes a dónde tú vas, tú no te conformas con el lugar que tú estás. Lo voy a decir de nuevo. Cuando tú sabes a dónde tú vas y lo que Dios ha hablado de ti, tú no te conformas con el lugar que tú estás. El problema es que hay mucha gente haciendo de lugares temporeros lugares permanentes, porque como no saben a dónde van, se quedan en el desierto permanente cuando hay una tierra prometida que los está esperando. Hello, si lo vas a adorar, adóralo de verdad. Vamos, dile al que está a tu lado: no hagas de un lugar temporero tu lugar permanente. Lo interesante de esto es que ahora vemos a este Jacob desde el vientre luchando por ser alguien. Su hermano Esaú nace primero y él viene agarrado de la pata del hermano.
viene agarrado de la pierna del hermano, porque vienen luchando desde el vientre. Este parece que era hermano de María. Venía luchando por ser alguien. Cuando nace, a Esaú le ponen el nombre Esaú porque era velludo, rojizo. Le ponen Esaú, un hombre del campo, un hombre que era el favorito de su padre, porque le traía alimento, cazaba para su padre. Pero ahora nace Jacob, y Jacob era el menor, Jacob era el más pequeño, y Jacob era el favorito de su madre. En este tiempo le dirían el mama's boy. Era el que se quedaba en la casa y cocinaba, era el que se quedaba en la casa y ayudaba a mamá. Pero el problema es que su nombre, Jacob, significaba el usurpador, el ladrón. Cada vez que lo llamaban, profetas le recordaban quién era. Tú eres un ladrón, tú eres un usurpador. Y él nació y creció creyendo lo que la gente decía de él. Llega el momento donde te dicen algo tantas veces que llega el momento donde tú lo crees. Tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser el mismo. Ya tú no tienes esperanza. Dios no puede hacer nada contigo. Eso es hasta que llegamos en las manos correctas. Cuando llegamos a las manos correctas, no hay forma que seamos igual. Lo que me llama la atención es que cuando Dios habla de esta historia en Jacob, el segundo versículo dice: cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, no te quemará. Porque tú eres mío. Así le dice Dios a Jacob: tú eres mío y yo te redimí. Mientras el mundo le decía a Jacob usurpador y ladrón, Dios le decía: tú eres mío. Pero no tan solo que eres mío, sino que yo te redimí. La gente todavía no ha visto tu potencial. La gente solamente ha visto el comienzo tuyo, pero no ha visto el final. Por eso te juzgan, por eso te señalan, porque te conocen como Jacob. Pero yo nunca te he visto como Jacob. Yo siempre te he visto como Israel. Lo interesante de esto es que cuando hablamos del proceso de Jacob, no estamos hablando del nacimiento de él. Estamos hablando de que Dios le dice: tú sabes cómo yo te voy a redimir. Te voy a redimir cuando pases por el fuego. Te voy a redimir cuando pases por el agua. Te voy a redimir cuando pases por la crisis. Te voy a redimir cuando pases por el dolor. Si no pasas por esto, tú no vas a poder ser redimido. Tu nombre no va a ser cambiado simplemente porque naciste. Tu nombre va a ser cambiado porque caminaste por un proceso que no te mató. Yo estoy hablando con alguien que tiene que entender que el proceso no te pudo matar, porque desde antes del proceso ya tú habías sido redimido. Desde antes que naciera ya tú habías sido redimido. Y ahora Jacob nace, Jacob crece. Y cuando Jacob crece, lo primero que ocurre es que su hermano llega con hambre. Y cuando su hermano llega con hambre, él estaba haciendo un guisado, y la Biblia dice que el hermano le dijo: dame del guisado que tú estás haciendo. El hermano le dice: bueno, como buen usurpador, como buen representante de su nombre, era lo único que conocía, amada. Él no conocía nada más. Y Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Paréntesis: el problema que yo tengo aquí, pastora, es que ya Dios le había dado una primogenitura desde antes de nacer. O sea, él está usurpando algo que ya le... Y muchas veces nos encontramos tratando de conseguir cosas que ya son nuestras.
Muchas veces, tratando de encajar en lugares y encajar con gente, tratamos de conseguir cosas que en realidad ya fueron nuestras. Te tengo noticias. Si tú llegas a cumplir la magnitud de lo que Dios tiene contigo, hay gente que tú quieres llegar a ellos y ellos van a llegar a ti por lo que tú cargas. Y ahora vemos a Jacob diciéndole a su hermano: véndeme tu primogenitura. Y cuando le dice: véndeme tu primogenitura, él le dice: ¿de qué me sirve mi primogenitura si voy a morir de hambre? Yo quiero que usted me atienda acá ahora, por favor. Aquí hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay un hombre vendiendo lo eterno por algo temporero. Hay un hombre entregando una bendición eterna por una necesidad temporera. Y ese es el mayor problema que tenemos muchas veces dentro de la iglesia. Gente entregando la bendición eterna por una circunstancia temporera. Me caso con quien no tengo que casarme. Me uno con quien no tengo que unirme. Abro el negocio que no tengo que abrir. Compro el carro que no tengo que comprar. Compro la casa que no tengo que comprar. Me meto en embrollas que nunca me tenía que meter. Y comenzamos a vender lo eterno por algo temporero. Tienes que entender que tú tienes que tener cuidado con quién tú te unes. Y no estoy solamente hablando de matrimonio. Tienes que tener cuidado con quién tú te unes. Porque si Génesis dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y la Biblia no tan solo está diciendo allí que el hombre se case. No, aunque no te cases, pero no es bueno que el hombre esté solo. O sea, lo que quiere decir es que Dios no te hizo para que camines solo. Dios te hizo para que seas el soporte de alguien, pero que alguien sea tu soporte. Por eso yo no me sorprendo con gente que me dice que yo los veo fluir, los veo en dones, los veo en ministerio. Mi primera pregunta, amado, ¿sabes cuál es? ¿Debajo de quién trabajas? ¿Quién te cubre? ¿Quién te prueba el vino? ¿Quién es tu maestresala que dice que tu vino es bueno? Porque los dones hablan de Dios, pero el carácter habla de ti. Y yo no quiero conocer tus dones, porque los dones hablan de un Dios que ya yo conozco. A quien no te conozco es a ti. Y ahora vemos a un hombre vendiendo. Hay gente que venden cosas que no saben cuánto cuesta. Si Esaú hubiera sabido en aquel momento lo que costaba su primogenitura, el valor de su primogenitura, jamás la hubiese vendido. Y hay gente que no conocen el potencial que cargan, que no conocen la gloria y la gracia que cargan, y se encuentran vendiendo lo grandioso que Dios quiere hacer con ellos por el par de monedas. Si no va a decir amén, por lo menos diga ay. Pero esto es interesante porque no se queda aquí, sino que ahora pasa algo más extraordinario o algo más circunstancial en la vida de ellos. Y es que ahora, la segunda vez, su madre escucha que van a bendecir a su hermano, que es la hora de la bendición del hermano mayor. Y ella recuerda la palabra que Dios le dio: el mayor serviría a él. Y ella pensaba que ella podía ayudar a Dios. Y ella dice: yo no puedo permitir que mi esposo bendiga a Esaú, porque la bendición es de Jacob. Entonces, su madre le importa más la bendición que sale de las manos de un hombre que la bendición que salió de las manos de Dios. Hay gente que tienen conexión con personas solamente pensando que esa persona
es la única que tiene la capacidad de bendecir lo que Dios va a hacer contigo. Y yo te tengo noticias. Si ya Dios te bendijo, no hay nadie en la tierra que pueda maldecir lo que ya Dios bendijo. No hay nadie que pueda atar lo que ya Dios liberó. No hay nadie que pueda... Habrá alguien que diga: mi bendición no viene de un hombre, mi bendición viene del Padre. Y ahora hay una madre que le importa más la bendición de su esposo que la bendición de Dios. Parece que ella pensaba que su esposo podía ir sobre lo que Dios dijo. Y te tengo noticia: no hay nadie en el cielo, debajo del cielo, que pueda tener más autoridad que lo que el Padre dijo de ti. Esto es tan extraordinario que la Biblia dice ahora que ella le dice a su hijo: vamos a armar un plan. ¿De quién fue el plan? El plan fue de su madre, no fue de él. Hay gente que con amor te maldicen. Hay gente que con buenas intenciones te maldicen. Te tengo noticias: Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia. Y aunque ella tenía buenas intenciones, porque quería que su esposo bendijese a Jacob, lo estaba haciendo de la manera incorrecta. ¿Sabes por qué tú no has llegado más lejos? Porque hay alguien al lado tuyo que te han mantenido caminando en lo incorrecto. ¿Sabes por qué tú no has alcanzado más? Porque le estás haciendo caso a unas palabras que te mantienen limitado en un espacio, cuando Dios quiere romper ese espacio para llevarte a otro lugar mayor. Y ahora hay un hombre que está siendo atado por las palabras de una madre. Por eso la Biblia dice: el que no deja a padre, escúchame bien, pero la Escritura no está diciendo que literalmente tú vas a abandonar a tu padre y a tu madre. De eso no se trata, porque la Biblia también te dice: honra tú, para que tus días sean. O sea, Él no te está hablando de que abandones a tu padre, que abandones a tu madre. No, ¿sabes lo que Él está diciendo? Abandona los pensamientos y las creencias de tus padres para que puedas crecer en lo que yo quiero hacer contigo. Él le está diciendo: si tú no dejas las creencias de tu padre y de tu madre, y aún tus propias creencias, porque el que no haga estas cosas no es digno de mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo darte algo que tú no quieras recibir. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno de enseñanzas falsas, no podrás recibir lo verdadero. Y Dios le está diciendo: si no dejas a padre, a madre, a hijos, a todo, aún a ti mismo, no eres digno de mí. O sea, yo no puedo darte mi revelación hasta que no vacíes la revelación que tú tienes de tus padres. Y yo creo que el mayor problema que tenemos dentro de la iglesia es este. Número uno, desde pequeño me han enseñado, pastores, desde pequeño me han enseñado, bueno, desde menor de edad, porque yo te digo, yo soy pequeño y sigo siendo pequeño. Desde que soy menor de edad, desde que yo me dormía en las bancas, me crié en esas bancas de la iglesia, y desde ahí yo escuchaba, pastor, como me decían, Dios quiere tu corazón, Dios quiere habitar dentro de tu corazón, Dios habita en tu corazón es el trono de Dios. Pero encontré algo, pregúnteme qué. Que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu ¿qué? El problema es que le damos al corazón a Dios, pero nosotros nos quedamos con la mente. Y la Biblia no dice que nosotros somos de acuerdo a lo que sentimos. La Biblia dice: de acuerdo a lo que tú piensas, así eres tú. O sea, yo todavía no soy como Dios quiere, porque le di el corazón, pero nunca le di la mente. Por eso sigo siendo como yo quiero y no como Él quiere, porque todavía las decisiones las tomo yo. Todavía mis deseos son míos, no son de Él. Todavía lo que dirige mi vida, porque lo que dirige tu vida no es el corazón, lo que dirige tu vida es tú.
Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. El problema que tenemos dentro de la iglesia es este. Nunca le hemos dado la mente a Dios. Dígame de sus decisiones, ¿cuántas las toma Dios? Porque todavía la mente la tienes tú. Ahora, ¿por qué hay tanto cristiano emocional dentro de la iglesia? Porque Dios está habitando en su corazón. Y como Dios habita en su corazón, hoy sienten venir a la iglesia, pero mañana, hoy están sanos y quieren venir a la iglesia, mañana están enfermos y como sienten que están enfermos, no. Hoy vienen a la iglesia porque tienen dinero, pero como hoy están en crisis, no sienten venir a la iglesia y no voy, porque no le sirvo a Dios con la mente, le sirvo a Dios con el corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. El problema es que cuando tú le sirves con el corazón, te vas a quedar cuando estás enfermo, pero cuando le sirves con la mente, le sirves con entendimiento, y una enfermedad no te deja en tu casa, porque la Biblia dice que por sus llagas yo fui curado. Una crisis económica no me deja en mi casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando yo le sirvo con entendimiento, una enfermedad no me aleja de Dios, me acerca a Él. Una crisis no me aleja de Dios, me acerca a Él. Porque yo sé que donde único hay algo para mí es en Él, por Él y para Él. Entonces, el problema que hay aquí es que mamá e hijo tienen un sentimiento almático. Están creyendo en lo que Dios dijo desde el corazón y no desde el entendimiento. Porque cuando tú conoces lo que Dios quiere hacer contigo con el entendimiento, tú sabes que el que te bendice es Dios. Tú sabes que el que te habló fue Dios. Entonces, no hay hombre que pueda hacer que su mano se retroceda. No hay hombre que pueda cambiar lo que ya Dios dijo. Y si no hay hombre que pueda cambiar lo que ya Dios dijo, ¿por qué te importa tanto lo que la gente diga si ya Dios habló? La Biblia dice que ahora hay un problema, porque la madre le dice: vístete de Esaú. Ahora su madre hizo de su hijo un impostor. ¿Y sabes cuál es el problema? Que dentro de la iglesia está lleno de impostores que están vestidos de lo que nunca han sido. Lo mejor que hay no es tan solo que Dios te hable de lo que Dios quiere hacer contigo, sino que alguien en la tierra haga como Juan hizo con Jesús. Lo sacó de entre la multitud y dijo: este es. Que alguien en la tierra pueda determinar lo que Dios dijo desde el cielo. Pero además de eso, el problema de usted ponerse un capacete que no le corresponde. Por ejemplo, si usted es un soldado y usted va a la guerra y matan a su capitán, porque el enemigo quiere matar ¿a qué? Al jefe. Porque si mata al jefe, se acabó la guerra. Entonces, de momento, amado, mataron al capitán, y el soldado que estaba al lado de él se quitó el capacete de soldado y se puso el capacete del capitán. El problema es que él quiere la bendición de ser capitán, pero no sabe que ahora el enemigo no le va a tirar como soldado. El enemigo le va a tirar como capitán. Por eso, espera tu momento, espera tu tiempo y espera tu turno. Porque si no estás listo para lo que Dios te llamó, escúcheme bien, aunque Dios te llamó, si no estás listo para lo que Dios te llamó, el mismo capacete que tú piensas que te va a bendecir es el mismo capacete que te va a matar.
¿Cómo puedo probar esto? Sencillo. Vamos a la historia de la tsunamita. La Biblia dice que el hijo de 12 años estaba en el campo de su padre trabajando y allí enfermó. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo estaba en un campo que aunque era de él, todavía no estaba listo para ese campo. Porque el calor, la presión y el peso del trabajo por poco lo mata. Aunque el campo era de él. No es lo que es tuyo, sino lo que estás listo para usted hacer. Y en aquel momento aquel niño no estaba listo para tomar las riendas de un campo que era muy fuerte para él. Pero ahora Jacob se viste de Esaú. Y ahora la Biblia dice que su padre comienza a tocarlo para ver que era Esaú. Le dice: acércate para olerlo, acércate para sentirte, a ver si eres velludo como tu hermano. Y la Biblia dice que pudo engañar a su padre y su padre lo bendijo. Y llega la segunda vez, porque ahora el verdadero Esaú llega. Y cuando llega el verdadero Esaú, ahora su padre le dice: yo no tengo otra bendición para ti. Yo bendije a tu hermano. Yo lo que tengo es una sola bendición. Este es el problema, que nosotros amamos más la bendición de un hombre que solamente tiene una bendición a la bendición del Padre, que su bendición es ilimitada. Y ahora la Biblia dice que Saúl dice: donde quiera que yo vea a mi hermano, yo voy a matar a este hombre. Este hombre no va a vivir. Y la madre ahora dice: tienes que irte de este lugar. O sea, la bendición que él quería recibir, ahora por esa misma bendición él está huyendo. Hay gente que quiere una bendición porque vio la gloria en ti, y cuando reciben el golpe de esa gloria quieren dejar lo que un día querían. Porque es que hay gente que quiere la gloria que tú estás viviendo, pero nunca supo el proceso que tú pasaste para llegar a esa gloria. Y ahora vemos a este hombre huyendo. Diga conmigo: huyendo. Lo primero que ocurre cuando él sale huyendo es que se encuentra en un lugar llamado Betel con Dios. Allí la Biblia dice que él tomó una piedra y dijo: si me hicieres regresar con bendición a este lugar, tú serás mi Dios. Yo hago un pacto contigo. O sea, quiere decir que aunque Jacob era un usurpador, aunque Jacob era un ladrón y aunque Jacob había mentido, tenía temor de Dios. ¿Me escuchó? Ahora vemos que él pone la cabeza sobre la piedra, se acuesta a dormir, y la Biblia dice que una escalera descendió y ángeles. El corito está mal. Cuando iba creciendo, el corito decía: ángeles bajaban y ángeles subían. Y cuando leí la Biblia dice: ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Sabe por qué, pastor? Porque los ángeles no estaban en el cielo. Los ángeles andaban con el usurpador. Los ángeles, pastor, andaban con el ladrón, con el usurpador. Y entendí la palabra. Entendí que la palabra me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De mí. Entonces no está alrededor de los cristianos. Porque te tengo noticias. Hay alguien ahora mismo que se está metiendo droga, que no se ha muerto de una sobredosis porque le teme. Gracias por tu entusiasmo. Hay alguien que ahora mismo se está preparando para ir a la discoteca y el diablo no se lo ha podido llevar porque le teme. Pero hay gente dentro de la iglesia que no le... Y Dios no está con el cristiano, Dios está con el que le teme. Por eso le doy gloria a Dios. ¿Sabes por qué le doy gloria a Dios? Porque cuando estuve en drogas, allí Él estaba conmigo, porque estaba cuidando el depósito que había dentro de mí. Cuando estaba en la discoteca, allí estaba Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy Samuel, no, porque había un depósito dentro de mí, y el ángel de Jehová estaba cuidando al profeta que hoy está predicando. Gracias. Por eso es que Dios te cuidó, porque había un profeta, porque había un pastor, porque había un evangelista, porque había un hijo de Dios que estaba dentro de ese pecado. Había un pecado que estaba ocurriendo, pero el ángel de Jehová estaba cuidando el depósito que había dentro de ti.
Algunos lo llamaban suerte. Me escapé del accidente, me escapé de la bala, me escapé de la sobredosis, me escapé del alcohol, me escapé de esto, me escapé de lo otro, me escapé de la depresión, me escapé de la ansiedad. Te tengo noticia, no te escapaste. El ángel de Jehová acampa al derredor de los que le temen. Entonces, cuando yo entiendo esta palabra, entiendo que allí estaba Jacob teniendo un encuentro con Dios. Y ya estaba Dios dejándole saber a Jacob: yo estoy contigo. ¿Cuántas veces en tu peor crisis, en tu peor tormenta, allí ha estado Dios diciéndote: yo estoy contigo? ¿Cuántas veces cuando tú dices no lo merezco, y allí está Dios diciendo: yo estoy contigo? Señor, es que te fallé con palabras, te fallé con hechos, te fallé. Yo estoy contigo. Jacob sale, llega a la casa de Labán. Allá está, algunos 17 años trabajando para Labán. Labán le miente, pero el que miente, como cosecha recibe. Jacob estaba acostumbrado a mentir. Jacob estaba acostumbrado a engañar, pero ahora él no era el engañador. Ahora a él lo estaban engañando. Escúcheme bien acá. Y yo sé que ahora no va a decir amén, pero se lo tengo que decir. Hay gente que no están alegres por su cosecha. Hay gente que le tienen miedo a su cosecha, porque saben lo que sembraron. Hay gente que hoy están viviendo las consecuencias de su cosecha, de su siembra, y luego le echan la culpa a Dios. No, Dios no es el culpable de lo que te está pasando, mi amor. Esa es la cosecha de lo que tú sembraste. Jacob ahora dice: ya se acabó mi tiempo, me voy de este lugar, me voy de la casa de Labán, porque yo hice una promesa con Dios que yo iba a volver a mi tierra. Yo quiero regresar a mi tierra. Y cuando esto ocurre, que este hombre va a regresar a su tierra, algo interesante pasa. Y es que cuando él decide regresar a su tierra, algo comienza a ocurrir en la vida de Jacob. ¿Por qué algo comienza a ocurrir en la vida de Jacob? Porque la Biblia dice en esta historia que cuando él regresa, él pasa por un lugar que se llama Peniel. Cuando pasa por este lugar me llama la atención, porque el que llega a este lugar ya tenía de 60 a 70 años. O sea, Jacob tenía una historia. Ahora, el que está llegando a Peniel no es un niño, no es un joven, es un adulto que carga una historia. Cuando este hombre llega a Peniel, algo interesante ocurre. Dice que él se queda a solas. Y cuando se queda a solas, me llama algo la atención. Y lo que me llama la atención es que ahora vimos como Dios comienza a trabajar con este hombre. Y cuando él se queda a solas, hay algo que ocurre. Y es que la Biblia, algunos dicen que llegó un personaje, pero en realidad no era un personaje. Porque la misma Biblia te dice: has luchado con... Diga conmigo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, la lucha de Jacob, ¿con quién fue? No fue con un ángel, no fue con un personaje. La misma Biblia te dice que él peleó con Dios. Ahora bien, Jacob no puede estar peleando con Dios, porque la Biblia dice que nadie ha podido ver a Dios y ha podido sobrevivir.
O sea, que él no puede estar peleando mano a mano con Dios. Él está viendo a alguien, pero no puede estar viendo a Dios. Esto me llama la atención, porque esto me hace recordar que la Biblia dice que Dios nos hizo en Génesis a imagen y semejanza de Él. ¿Se recuerda algo interesante aquí? ¿Cómo Dios nos hace imagen y semejanza de Él si nadie lo ha visto? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su semejanza? A Dios nadie lo ha visto. Pero ahora vemos en los libros evangelios sinópticos que hay un hijo que llega a la tierra y dice: el que me ha visto ha visto al. O sea, quiere decir que cuando Dios está diciendo hagamos, no dice hago, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo, y le está diciendo al Hijo: la imagen que yo te voy a dar en el Nuevo Testamento es la imagen con la que estoy haciendo al hombre. Así que el hombre Adán que existió en el Génesis era el primer Adán. Por eso era el primer Adán. Y Dios o Jesús era el segundo Adán, porque cargaban la misma imagen. Pero ahora, si Jacob no puede ver a Dios, pero está luchando con Dios, ¿con quién está luchando Jacob? O sea, quiere decir que ahora tenemos a Jacob luchando con el Hijo y con su carne. Por eso ahora Isaías puede decir: yo te redimí. El único que tiene el poder de redimir es el Hijo a través de su sangre. Lo que está ocurriendo allí es que el Hijo está yendo a la cruz sin todavía ir a la cruz. Gracias por tu entusiasmo. El Hijo está yendo a la cruz sin visitar todavía la cruz, porque el único que tiene el poder de redimir es el Hijo. Y allí está Jacob peleando con su carne y con Cristo. Necesito, si es posible, necesito 3 personas que me ayuden acá, por favor. 3 personas, pero no corran todos a la vez. 3 personas. Corran, 3 personas. Vamos, necesito 2 más. Y yo quiero que ustedes se pongan los 3 mirando hacia allá, uno al lado del otro, mirando hacia allá. Quédese aquí, quédese en el medio, venga, hasta acá. Quédese en el medio, venga, hasta acá. Escúchame bien, porque ahora esta imagen, y la profeta es maestra, la profeta me va a entender, que esta imagen se les va a quedar por el resto de su vida. La psicología lo dice. Usted se ha dado cuenta de gente que se aprende las cosas súper rápido y aprende muchas cosas que usted dice: este tiene que ser una eminencia. ¿Saben lo que la psicología dice? Que ellos recuerdan una imagen que les recuerda a eso que se aprendieron. Y por esa imagen ellos recuerdan la suma, la resta, la multiplicación, la división. Por ejemplo, tanto por tanto es 54. Yo recuerdo que mi madre, cuando pasó esto, tenía 54 años. Y por eso ellos recuerdan esa fracción. Por un recuerdo de una persona, o por un recuerdo de algo que vieron. Entonces esto se te va a quedar a ti por el resto de tu vida. Estos 3, entienda bien, estos 3 son Jacob. Los 3 son Jacob. Ninguno de ellos es otra cosa que no sea Jacob. Ahora bien, lo interesante es que la batalla que está teniendo Jacob ahora es que el cuerpo de Jacob, y cuando vamos al original o al griego, la palabra cuerpo significa la palabra soma. Soma es la palabra cuerpo. Cuando vamos a lo que es el alma, que es el que está en el centro, la palabra alma viene del griego psique, y esta palabra psique es de donde sale la psicología, donde sale la psiquiatría. Por eso el psicólogo y el psiquiatra no trabajan con tu cuerpo, trabajan con tu alma. Porque no puedes, escúchame bien, tú no puedes mezclar en que tu cerebro esté en tu cuerpo con que tu mente esté en tu cuerpo. Tu cerebro está en tu cuerpo, pero tu mente está en tu alma. Ahora bien, lo que tenemos a la derecha es el espíritu. Y el espíritu en el griego es el neuma. Es de donde salen los neumáticos, de donde sale la neumonía. O sea, es un aire, es un respiro. Y lo que está ocurriendo aquí es una batalla. ¿Cuál es la batalla? Sencillo, que el cuerpo, escúchame bien, el cuerpo viene para una sola cosa. En el cuerpo usted recibe los golpes. En el cuerpo usted recibe el calor. En el cuerpo usted recibe el frío. Pero todo esto no se manifiesta aquí, se manifiesta acá.
te manifiesta en el alma. Tú eres herido aquí, pero en realidad las consecuencias están acá. La traición ocurre aquí, pero el dolor de la traición se siente acá. Entonces, aquí está la batalla de Jacob. Y la batalla de Jacob es que ahora esta alma de Jacob dice: yo soy un usurpador. Esta alma de Jacob dice: yo soy un ladrón. Esta alma de Jacob dice: yo soy todo lo que yo practiqué aquí. Y entonces ahora el alma se abraza con el cuerpo. El alma de Jacob llega a Peniel abrazada con el cuerpo. O sea, quiere decir que estos dos andaban juntos, llegaron juntos a Peniel. Estos dos llegaron de la mano a Peniel. Porque aunque este cuerpo recibía la traición, este cuerpo recibía la palabra de maldición, la palabra de maldición estaba alojada acá en el alma. Y entonces esta alma estaba cargando una maldición que entró por el cuerpo. Pero ahora cuando él llega a Peniel, algo ocurre, diga conmigo, algo ocurre. Y es que allí se encuentra con una persona llamada el Padre, llamada Dios. Y ahora las cosas comienzan a cambiar. Diga conmigo, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora hay una batalla. ¿Cuál es la batalla? Que ahora este no está abrazando a este comienza a abrazarlo a él. Y ahora la batalla es esta. La batalla es que este Jacob, que es su alma, que es donde están los pensamientos, que es donde están las emociones, que es donde están los sentimientos. Aquí es donde Dios tiene que trabajar contigo, no es acá. Aquí es donde Dios tiene que cambiar, no es acá. Aquí es donde Dios tiene que liberar, no es acá. Aquí es que donde Dios tiene que restaurar, no es acá. Porque acá usted carga un corazón que late, pero aquí carga un corazón que siente. Aquí carga una mentalidad que usted recibe la palabra, pero aquí usted recibe el entendimiento de lo que entra desde acá. Pero ahora hay una batalla. ¿Por qué hay una batalla? Porque ahora Jacob está recibiendo lo que su carne le dice. Su carne le dice: tú eres un usurpador. Pero el Padre le dice: tú eres una bendición. La carne le dice: tú eres un traicionero. Y el Padre le dice: tú no eres un traicionero, tú eres un hijo de Dios. Y entonces la carne le dice: tú vas a fracasar. Pero el Espíritu le dice: tú eres victorioso. Entonces la carne le dice: tú siempre vas a ser igual. Pero aquí el Padre le dice: yo no me acuerdo de tus errores pasados, porque tú eres una nueva. Y allí está Jacob peleando con Dios y peleando con los hombres, peleando con su carne y peleando con su espíritu. El problema es que Jacob sabe pelear con la gente, pero no sabe pelear con él mismo. ¿Y qué pasa cuando tú no estás peleando con alguien? Tú estás peleando contigo mismo. ¿Qué pasa cuando llega el momento donde no tienes con quién batallar? Cuando no tienes con quién pelear, cuando no tienes con quién discutir, porque estás solo tú y Dios. Y ese es el problema que tenemos, pastor, porque la Biblia dice que Goliat le dijo al pueblo de Israel: denme un hombre. El problema es que Israel estaba acostumbrado a pelear como ejército, pero no de hombre a hombre. Y Goliat no le pidió un ejército, Goliat le pidió un. ¿Y qué tú haces cuando el Goliat se te enfrenta cara a cara? ¿Qué tú haces cuando ahora el pastor no está, el profeta no está, el ministro no está, el intercesor no está, y ahora te toca a ti cara a cara? Así está Jacob. Pero tenemos que entender algo. La Biblia dice: de acuerdo a como el hombre piensa, así es él. Quien dirige tu mente que está aquí es lo que hará que sea este. Si lo que entra por aquí te domina, el alma le regresa lo mismo que recibió. Y entonces tú vas a practicar aquí lo que entró por aquí, se alojó aquí y regresó de nuevo acá. Porque lo que recibiste de aquí nunca fue impregnado acá, nunca llegó acá.
Este es el problema. La Biblia dice que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios entra por aquí. Pero esa palabra, cuando es de Dios, no va directo aquí. Esa palabra, cuando es de Dios, brinca acá. Y te convence de pecado. Porque no hay forma que entre estos dos haya una conversión de pecado. O sea, la palabra entró por aquí, llegó al espíritu, y ahora el espíritu le habló al alma, y el espíritu convenció al alma de pecado, y ahora el alma convence a la carne de que él no vive en pecado, sino vive en la gracia de Dios. Pero mira qué interesante es esto. Si la fe viene por el oír, y solamente por el oír podemos servirle a Dios, porque si la fe no viene por el oír, no hay forma de que esta alma sea salva. Si yo quito de la ecuación la carne, ¿qué ocurre? Que ahora la palabra no tiene por dónde entrar. Y como no tiene por dónde entrar, no hay forma de que ésta sea salva. Por eso la Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando esta vida se acaba, ya no hay esperanza, porque no hay por donde la palabra puede entrar para alojarse en el espíritu y el espíritu poder convencer al alma que necesita salvación. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque si usted está sentado aquí, es que todavía esta está conectada con usted. Quiere decir que todavía hay esperanza. Todavía Dios puede hacer algo con usted. Todavía Dios puede cambiar la historia. Todavía Dios puede cambiar tu casa. Todavía Dios puede cambiar tu matrimonio. Todavía Dios puede cambiar tus hijos. Porque mientras este está aquí, hay esperanza. El problema es que ahora Jacob comienza a hablar con este hombre. Jacob comienza a hablar con esa persona que aquí dice que es Dios, pero en realidad sabemos que el único que puede mostrarse ante un hombre vivo es Cristo, la teofanía de Dios, el ángel de Jehová que se aparecía y los hombres se postraban ante él. Pero Apocalipsis dice que ningún hombre se puede postrar ante un ángel. El problema es que aquel no es un ángel. Aquel ángel de Dios es el Hijo de Dios, todavía no encarnado, pero espiritualmente manifestándose en medio de su humanidad. Y ahora eso es lo que tenemos aquí, la teofanía de Dios, el Dios soberano a través del Hijo mostrando su gracia y su favor sobre un hombre que piensa que es inmerecedor de ella. Y aquí está Jacob diciéndole al hijo: si tú no me bendices, si tú no cambias mi historia, tú no te vas. De este encuentro yo no voy a salir igual. Yo sé que tú sabes que yo me vestí de Saúl. Yo sé que tú sabes que yo me encubrí detrás de la unción de Saúl, de la ropa de Saúl para recibir una bendición. Tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes todos mis pecados. Tú sabes lo que yo he practicado con esta carne. Tú sabes todas las cosas que yo he hecho con esta carne. Pero yo me rehúso a irme de este lugar hasta que tú cambies la historia de mi vida. Yo me rehúso a volver a mi casa siendo el mismo usurpador. Yo me rehúso a volver a mi casa siendo el mismo ladrón. Yo me rehúso a volver a mi casa siendo el mismo. Porque todo lo que tu mano toca lo cambia. Todo lo que tu mano toca lo restaura. Y yo quiero que hoy tú me toques. Y la Biblia dice: comiencen a jalar tú para allá y tú para acá. Comiencen a jalar y tú atrás. No te dejes ir. Y allá está la carne tratando de llevarse a Jacob, pero allá está el espíritu diciendo: no te lo vas a llevar. Y allá está la carne diciendo: él siempre será un usurpador. Y aquí está el espíritu diciendo: desde antes que estuviese en el vientre de tu madre, yo te dije que el mayor serviría al menor. Tú cargas una bendición que no está conectada con está conectada conmigo. Lo que tú cargas, yo te lo di antes que tú existieras aquí. Te lo hice cuando tú estabas todavía dentro de mí. Lo que yo profeticé sobre de ti no tiene que ver con esta. Tú fallaste en esta, pero yo te prometí antes que tú estuvieras con...
Antes de que tú estuvieras aquí, ya yo hice una promesa. Antes de que tú nacieras aquí, ya yo hice una promesa. Quiere decir que lo que esta hizo no determina lo que ya yo dije de ti, lo que ya yo hablé de ti, lo que ya yo profeticé sobre ti, porque lo que Dios dijo permanece por encima de todas las cosas. Y ahora esto es lo que ocurre. Lo que ocurre ahora, amado, ¿sabe lo que ocurre ahora? Que Jacob y el Espíritu tienen una conversación. Y el hijo ahora le dice: ¿cómo tú te llamas? Recuerden que Jacob se vistió de Saúl. Y ahora el Espíritu le dice: ¿cómo tú te llamas? Dime, ¿cómo tú te llamas? Vamos a ver si me vas a decir que como mentiste a todo el mundo, a ver si me vas a mentir a mí también. ¿Cómo tú te llamas? Porque no hay forma que Dios pueda cambiarte hasta que tú no aceptes que necesitas un cambio. No hay forma de Dios restaurarte hasta que tú entiendas que tú necesitas una restauración. No hay forma de Dios liberarte hasta que tú aceptes que necesites la liberación. Y allí está el Espíritu diciéndole a Jacob: ¿cómo tú te llamas? ¿Me vas a decir que te llamas Esaú o me vas a decir que te llamas Jacob? Y Jacob le dice: yo soy Jacob. Y el Espíritu le dice: ya no te llamarás Jacob, sino que desde hoy te llamarás Israel. Pero ahora no Jacob, Israel le pregunta a Dios: ¿y cómo tú te llamas? Y el personaje le dice: ¿por qué preguntas mi nombre? Todavía yo no te puedo decir mi nombre, porque todavía yo no he nacido de María. Y como todavía yo no he nacido de María, no puedo revelar mi nombre. Y la Biblia dice que Jesús lo toca, mete su mano y toca, y deja una cicatriz en la vida de Israel. Porque nunca tú podrás obtener de la mano de un hombre lo que solo la mano de Dios puede hacer por ti. Aquí la batalla se acabó, porque aquí Jacob dijo: los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los que Dios busca. Pero para yo poder adorarlo en espíritu y yo no puedo estar conectado con esta. Lo voy a decir. Para yo poder adorar en espíritu y en verdad, yo no puedo estar conectado a esta. Yo tengo que estar conectado a esta. Entonces, lo que aquí está pasando es que ahora Jacob dice: ya yo no voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que esta me dirija. Yo voy a comenzar a hacer las cosas de acuerdo a la que esta dijo. Y desde el vientre de mi madre ya yo fui elegido, fui escogido. Así que desde hoy en adelante yo decido separarme de esta y comienzo a conectarme con esta. Jacob llegó con esta, pero ahora se va con... Jacob llegó a Peniel conectado a su destino de acuerdo a la tierra, pero se fue conectado de acuerdo a su destino, de acuerdo al cielo. Y yo vine a profetizarle a alguien en esta noche que este lugar se va a convertir en tu Peniel, que hoy tú no vas a salir de aquí conectado con el destino terrenal, sino que te vas a ir de aquí conectado con lo que Dios habló de ti. Yo vine a profetizarle a alguien que hoy con quien tú has batallado no es con tu carne, es con el Padre, y el Padre siempre gana. Yo vine a profetizarles a alguien en esta mañana, en esta noche, en este lugar, que lo que el Padre comenzó contigo lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Que lo que el Padre dijo de ti, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasa.